Virginia Woolf, la novelista, autora de La señora Dalloway o Alfaro, nació el 25 de enero de 1882 en Londres. Desarrolló su carrera literaria durante el periodo de entreguerras y años después, en la década de los 70. Sus escritos se convirtieron en un referente del movimiento feminista. Considerada una de las figuras más destacadas del movimiento anglosajón, Woolf formó parte del Circo de Bloomsbury, un grupo de intelectuales británicos del primer tercio del siglo XX. Entre sus novelas destacan La señora Dalloway, Las olas y Alfaro, aunque fue con su ensayo Una habitación propia con el que la escritora fue redescubierta por las feministas en los años 70. Novelista, ensayista, editora y crítica, Woolf sufría un trastorno bipolar, lo que la llevó a suicidarse el 28 de marzo de 1941 a los 59 años, tras padecer una depresión. Woolf nunca fue a la escuela. Sus padres eran los encargados de su educación y antes de que cumpliera los 7 años, su madre le había enseñado latín, francés e historia. Un dato curioso es que la escritora y 5 amigos se pintaron la cara de negro, se vistieron con túnicas y se hicieron pasar por el príncipe de Etiopía y su séquito. Gracias a eso lograron subirse al acorazado HMS Dreadnought de la Real Armada Británica en un viaje de 40 minutos. Era muy astuta. Era un pilar para el feminismo. Con su frase, una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción, que se encuentra en el ensayo Una habitación propia. Se convirtió en un referente para el movimiento feminista de 1970. Aparte de ser escritora, dirigía, junto a su marido Leonard Woolf, una editorial que rechazó publicar a Ulises de James Joyce porque era imposible imprimirla en su imprenta manual. Era muy cercana a los judíos, ya que estaba casada con Leonard Woolf, un judío. La escritora siempre se mantuvo muy cercana a esa comunidad y a sus textos introdujo varios personajes judíos. Precisamente, esta relación con la comunidad judía la convirtió en objetivo de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Junto a su marido, fue una de las personalidades británicas que formó parte de la lista de la muerte del dictador. Ahora voy a mostrar algunas de las muchas obras literarias que escribió Virginia Woolf, que la hicieron y siguen haciendo brillar después de tanto tiempo. El Faro es unánimemente considerada la obra que cambió definitivamente el rumbo de la literatura occidental. Y naturalmente, también en la producción de Woolf es un texto clave. La novela emblemática donde la autora explora su propio pasado familiar y vuelca aquellos interrogantes que siempre la inquietaron. La razón de la vida, el beneficio y la inutilidad de alcanzar una meta y la inevitable muerte. Durante una excursión a un faro, los miembros de la familia Ramsay se muestran al lector en toda su complejidad y se presentan enredados en una trama de sentimientos cruzados y contradictorios en la cual la figura paterna ocupa un lugar central pero problemático. A través de su personaje, Rachel Virans, que se encuentra en un extraño hotel de un país sudamericano, Virginia Woolf hace un brillante retrato de la condición femenina y de toda una época, desbordando el pequeño espacio físico para trazar la universalidad de su pensamiento, un tema iniciando en esta, su primera novela, y que será la base fundamental en la mayoría de sus obras. En Kew Gardens, ambientado en el fabuloso Jardín Botánico de Londres, nos introduce, como diría T.S. Eliot, en un montón de imágenes rotas, que van desde el movimiento perezoso de un caracol a las conversaciones de los paseantes por el jardín. En una casa encantada, hace suyo el tradicional cuento de fantasmas. Una pareja es visitada por unos espectros que ponen en evidencia el mundo vacío y superficial de los protagonistas. En el tercer cuento, La marcha en la pared, hace uso del monólogo escrito en primera persona para hacernos volar de un recuerdo a otro, teniendo como origen la marca en la pared de su habitación.
Publicada en 1925, La señora Dalloway relata un día en la vida de una mujer de la clase alta londoniense desde el punto de vista de una consciencia que experimenta con plena intensidad cada instante vivido, en el que se condensa el pasado, el entorno y el presente. Desde 1931, año de su publicación, Las olas ha sido considerada una de las obras capitales del siglo XX, tanto por la original belleza de su prosa como la perfección de su revolucionaria técnica narrativa, y con el paso de los años su influencia sobre la literatura contemporánea ha ido acercándose. La novela desarrolla, al compás del batir de las olas en la playa, 6 monólogos interiores, a veces discrepantes, aislados, otras veces casi en coloquio concordante, en los que se formulan, desde su infancia hasta sus últimos años, 6 vidas múltiples y dispares. Las olas es una de las grandes novelas del siglo XX. La biografía de Orlando se desarrolla entre la era isabeliana y el siglo XX, y además, a mitad de camino, cambia el sexo de su protagonista. Solo una agilidad narrativa como la de Woolf podría trenzar un juego literario semejante, y solo un autor como Borges estaba en condiciones de venderla a nuestro idioma. Orlando sigue siendo como una de las mejores novelas de Virginia Woolf, debido a su modernidad y la presencia de todos los temas básicos de la obra de la autora inglesa: la condición de la mujer, el paso del tiempo y la recreación literaria de la realidad.